así tengamos condiciones adversas de manejo. Los microorganismos que están en suelo van a permitir esa adaptación y mejora del desarrollo de nuestras plantas. O si tenemos periodos intensos de altas temperaturas, bajas temperaturas, condiciones de sequía, suelos compactados, estos microorganismos van a ayudar a superar a la planta estos estrés abióticos y bióticos que pueden ser generados por este tipo de condiciones. Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Agroconciencia. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Naidoo, que viene desde Colombia y se ha incorporado a esta fila de Raúl J. Penn Laboratorio. Hola Sergio, muchas gracias por esta invitación. Sí, me presento, mi nombre es Naidoo Rojas, yo soy la gerente de investigación, desarrollo e innovación de Raúl J. Penn Lab. Para que me conozcan un poco más, yo soy microbióloga industrial, agrícola, soy magíster en ciencias biológicas con énfasis en biotecnología, magíster en administración en dirección de empresas y soy doctora en ciencias biológicas de una universidad en Colombia y doctora en microbiología agrícola de una universidad en Brasil. Básicamente, mi labor es conectar lo que hacemos en laboratorio, nuestros productos, nuestras investigaciones e innovaciones con el campo, con nuestros ensayos en campos, con nuestros productores y las necesidades que tenemos a nivel nacional en Perú. Pero bueno, Sergio, cuéntanos sobre tu carrera, qué has realizado, cómo nos apoyas, cómo es tu liderazgo en nuestro grupo de investigación. Muchísimas gracias. Para que todos tengan presente, tenemos a una gran invitada el día de hoy. Hoy hablaremos un poco de lo que son los microorganismos y claro que sí, me presento, mi nombre es Sergio Díaz, soy microbiólogo agrícola y veterinario, magíster en microbiología agrícola y doctor en microbiología. En este momento estoy liderando el grupo de investigación de nuestro laboratorio y es desde allí donde nosotros vemos las necesidades del mercado que tú nos vas inculcando, nos vas diciendo y nos vas orientando, y basado en nuevas tecnologías de punta es donde nosotros como equipo de investigación vamos direccionando a diseño de nuevos protocolos, diseño de nuevos bioproductos, reformulación de algunas cosas que están funcionando pero que nosotros consideramos que podemos siempre ir un poco más, y ese un poco más es basado en ¿qué? En la ciencia. Entonces nuestro equipo busca artículos científicos, buscamos diseños experimentales robustos que junto contigo y tus RTCs estamos trabajando en conjunto para tener una mayor robustez y credibilidad. Muchas gracias, Sergio, y esto es totalmente cierto. Y debido a las necesidades que tienen nuestros clientes, la necesidad de conocimiento en la agroindustria, en la producción, manejo de suelos, les contamos que vamos a tener una masterclass que se desarrollará este año con nuestro equipo de investigadores, diferentes doctores, magísters y especializados en el área del manejo de agrobiológicos, ¿cierto, Sergio? Pero por supuesto, he visto trabajar fuertemente a esta doctora en esa área y sé que tú vas a trabajar en esta masterclass y la estás enfocando tanto en cómo está la salud de los suelos, cómo es que los microorganismos afectan o benefician también los suelos peruanos, ¿cierto? Claro que sí, Sergio, pero tienen que aspirar al final de este capítulo para que encuentren la introducción de lo que vamos a desarrollar en este evento tan importante para la ciencia peruana, la ciencia agrícola y el manejo de estos productos que son innovación, y quien no los maneja no está en la actualidad. Entonces vamos a dar paso a nuestro evento de hoy. Gracias. Y solamente como un cotilleo, les digo que esa masterclass se maneja en 4 ejes temáticos que creo que será de interés para todos ustedes. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en los temas que nos competen para este tercer episodio de Agroconciencia. Doctora Naidoo, estaba pensando, ¿cómo ves tú la degradación de los suelos? Sabemos que nos diste un pequeño preliminar de lo que sería entonces esta masterclass, pero ¿por qué es importante hablar de los microorganismos en el suelo y sobre todo cuál es la función de esos microorganismos en suelo? ¿Será que ellos tienen un efecto benéfico o no con monocultivos? ¿O será que ellos podrán posiblemente
contribuir en la degradación o en la recuperación de estos suelos? ¿Qué piensas tú? Muchas gracias, Sergio, por esta pregunta clave, porque el manejo de los suelos es un punto crítico para la agricultura. ¿Qué pasa? Los suelos tienen una capacidad de recuperación que va a tardar cierto tiempo y depende del manejo que le demos a nivel cultural, manejos agronómicos, adición de materia orgánica. Si no tenemos un manejo o no pensamos en rotación de cultivos, si manejamos un monocultivo, ¿qué pasa? Tenemos extracción y extracción de diferentes nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos y elementos que son necesarios para el desarrollo vegetal y tener una productividad adecuada. Si implementamos técnicas o nos adherimos a la rotación de cultivos, diferentes tipos de producciones van a tener necesidades diferentes y importante, Sergio, manejar el estudio, la actualización, cómo están nuestros suelos, análisis de suelos y como tú lo mencionaste, la microbiota, microorganismos que favorecen el desarrollo del suelo. Que si son impactantes o no, sí, totalmente. Ellos nos van a ayudar a restaurar suelos que han sido año tras año trabajados con monocultivos, con un solo producto, con un solo cultivo. ¿Por qué? Porque estos microorganismos tienen una capacidad de adaptación, tú bien lo sabes. Ajá. Estos microorganismos generan diferentes estrategias que le permiten al suelo recuperar esa capacidad de fertilización, recuperar esa capacidad de sanidad, de salud del suelo, por ejemplo, enfrentando diferentes tipos de plagas, controlando diferentes tipos de enfermedades. Y tú, ¿qué más bien que sabes que nos puedes exponer o complementar? ¿Qué otro tipo de actividades biológicas ejercen este tipo de microorganismos en el manejo agronómico? Por supuesto. Cuéntanos. No, de hecho, te escuchaba hablar y recordaba mucho lo que estábamos hablando en el primer podcast y me pongo a pensar lo siguiente. ¿Qué pasaría entonces si nosotros nos acostumbramos a solamente comer un tipo de comida? Un tipo de fuente de carbono, un tipo de fuente de nitrógeno, ¿cierto? Eso es lo que pasa con los monocultivos. La planta, ella produce unos fotoasimilados que son secretados, ¿cierto?, a nivel de la rizosfera. Una vez que están a nivel rizosférico, los microorganismos se van acostumbrando a eso. Lo que pasa entonces es que esos monocultivos adaptan esa microbiota única y exclusivamente para lo que necesitan y se pierde toda esa diversidad microbiana. Cuando yo tengo una pérdida de la diversidad microbiana, estoy perdiendo grupos funcionales y estoy perdiendo resiliencias a cualquier tipo de efecto antropogénico o biótico o abiótico, que lo que hacen es tornar a esos cultivos no tan productivos. Se pierden diferentes grupos funcionales de fijadores de nitrógeno, de fosfatosolubilizadores, de bioestimulantes. Y bueno, eso es solamente cuando estamos hablando de microbiología clásica, pero creo que tú tienes alguna información sobre lo que sería la microbiología no clásica, es decir, cuando entramos, y lo que nosotros queremos hacer, entrar en las nuevas tendencias de las ómicas. Wow, Sergio, tocas un tema muy clave que actualmente es la tendencia y es para donde vamos en innovación a nivel de manejo agroecológico, agropecuario y producción agrícola. Si bien tú mencionabas que cada uno va a tener unas necesidades diferentes de alimentación, ¿por qué no traslocamos esos conceptos a la agricultura? ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, somos más células bacterianas o microbianas que células humanas, genes humanos. Esto mismo pasa con los cultivos, con los suelos. Como tú bien lo mencionabas, los suelos están enriquecidos de diferentes grupos funcionales y si llegamos realmente a estudiar la ecología microbiana de estos suelos a través de ciencias ómicas, metagenómica, transcriptómica, vamos a encontrar que todos estos grupos funcionales no están sesgados solo a fijación de nitrógeno, otros están relacionados a producir relaciones simbióticas que van a favorecer la adquisición de nitrógeno, fósforo, solubilización de potasio, pero debemos conocerlos, tenemos reiterativamente o tenemos la necesidad de hacer estos análisis para explorar toda esa microbiota que está involucrada en diferentes procesos biológicos. Y no solo suelo, planta. La planta también está asociada con microorganismos que son endófitos. Estos endófitos tienen una característica especial, ¿cierto, Sergio? Claramente, solo para contextualizar a todos nuestros oyentes, los microorganismos endofíticos o endófitos son aquellos que consiguen crecer dentro de los tejidos sin causar ningún daño. Esa sería la definición
definición más global de lo que tendríamos como microorganismos endofíticos o endófitos. Resulta que ellos o algunos patógenos se albergan también dentro de los tejidos vegetales, pero ellos no expresan ningún factor de virulencia y tampoco llevan a la planta a un estado de senescencia o a algún tipo de estrés biológico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos están esperando el momento adecuado. Entonces, si en ese momento adecuado es nutrición, características ambientales, ¿cierto? O algún bioestimulante que diga como, hey, ahora voy a pasar de ser un microorganismo endofítico o endófito a ser un patógeno. Sin embargo, ¿qué es lo que entonces hacen esos endófitos dentro de la planta? Varios estudios nos muestran que los endófitos también contribuyen al crecimiento de la planta. Y es que piensa bien, o para mí, los microorganismos son demasiado inteligentes. ¿Por qué son tan inteligentes? Porque ellos tienen esa capacidad de decir, en ese momento no, pero después sí. Necesito esto, voy a ofrecer esto. ¿Cierto? Entonces así empiezan todas esas relaciones ecológicas que a nivel de suelo y a nivel de planta son unas redes de comunicación increíbles. Y como tú lo mencionas, adaptación. Entonces, ¿cómo están nuestros suelos como país, como Perú, como productores agroindustriales? Las condiciones de suelo, condiciones texturales dan un reto máximo a nivel Latinoamérica para la producción de cultivos agrícolas y sin embargo ustedes como agricultores y como productores lo vienen aceptando, lo vienen respondiendo con productividad, con innovación. Estos suelos son ricos en arena y ¿qué pasa? También tenemos diferentes microorganismos que se han adaptado, como tú lo mencionas, esta adaptación que permite, así tengamos condiciones adversas de manejo, por ejemplo, a nivel de enraizamiento, nutrientes, diferentes tipos de compuestos, los microorganismos que están en suelo van a permitir esa adaptación y mejora del desarrollo de nuestras plantas. O si tenemos periodos intensos de altas temperaturas, bajas temperaturas, condiciones de sequía, suelos compactados por este tipo de características propias de este suelo, estos microorganismos van a ayudar a superar a la planta estos estrés bióticos abióticos, y bióticos que pueden ser generados por este tipo de condiciones. Es que yo me pongo, te escucho y digo, bueno, suelos colombianos. Los suelos colombianos son extremadamente ricos en materia orgánica. Sí. Acá igual los suelos peruanos tienen bastante diversidad que podemos ir estudiando cada día más. Sin embargo, el desafío es tan grande de algunos fundos porque consiguen producir en suelos que yo, si te soy muy sincero y a todos nuestros oyentes, pensaba que no era tan sencillo. Pero la agricultura peruana ha avanzado tanto que en esos fundos consiguen producir bastantes cosas. Y creo que tú tienes bastante contacto con los fundos. Cuéntanos. Claro que sí. Los fundos tienen diferentes respuestas al manejo agronómico que se les están dando. Y estos suelos, como veníamos conversándolo, tienen diferentes limitantes. Pero ¿qué pasa? Ellos están muy interesados en trabajar en su microbiota nativa. Estos microorganismos que han permitido mantener o caracterizar esos lotes o parcelas de alto rendimiento, bajo rendimiento, y ellos creen en la microbiología. Esa es la tendencia que he visto en los productores peruanos, en la necesidad de utilizar elementos orgánicos y biológicos que mejoren el desarrollo de estos cultivos o las problemáticas que están teniendo. ¿Qué otras características hemos visto? Resiliencia de los modelos o tipos de plantas vegetales que ellos tienen o cultivos que manejan. Adicionalmente, estos microorganismos no solo están generando una actividad biológica, hemos evaluado que estos microorganismos que se encuentran en este tipo de suelos peruanos, tienen la capacidad de hacer o ejercer control biológico, fijación de nitrógeno, solubilización de fósforo y demás características que hemos mencionado. Y ellos están interesados en bioenriquecer sus suelos, bioaumentar este tipo de productos o microbiotas nativas y que tienen un efecto en la salud del suelo. Entonces, eso es lo que hemos desarrollado y visto hasta el día de hoy en nuestros suelos como empresa. O sea que ahora me genera curiosidad. Lo que tú estás intentando hacer es, señores, agricultura de Perú, ustedes son resilientes.
Sus suelos son demasiado interesantes para el estudio microbiológico y cómo esos microorganismos permiten que las plantas se adapten a sus condiciones porque ustedes son unos fundos diferentes y especiales. Y lo que tú estás haciendo es buscar entonces esas herramientas para potencializar el establecimiento de determinados tipos de cultivos en esos suelos y también aumentar productividades y asimismo manejar el estado fitosanitario. ¿Eso es correcto entonces? Claro que sí, Sergio. Desde Raúl J. Lab buscamos nuestra intención de trabajo, nuestra misión es acompañado de líneas científicas, académicas, de verdad, de factores y hechos donde busquemos microorganismos, herramientas biológicas y estrategias de manejo de suelo. No es solo tener un producto por tenerlo, muchos productos contienen microorganismos. Sin embargo, ¿qué pasa, Sergio? Estos microorganismos no están adaptados específicamente a las condiciones de ese cultivo, a los productos que tú mencionabas que las plantas liberan a través de la raíz. Entonces, esos microorganismos que ya están en esos cultivos propios, ya sean de vid, de palto, de diferentes especies, ya tienen una adaptación con sus microorganismos y sus microorganismos a ellos. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? A través de una ruta técnico-científica y con fundamento académico, buscar estos tipos de microbiota, bacterias, hongos, actinobacterias, micorrizas, que tienen la capacidad de mejorar, dar resiliencia y activar ciertas rutas de nuestras plantas, ¿cierto? Pero por supuesto, yo desde la investigación y desde que me he vinculado a la empresa siempre he sido partidario de lo siguiente. No es lo mismo que yo traiga un microorganismo de la China, de Estados Unidos, de cualquier continente y que tenga un efecto sobre mi cultivo. Yo soy más partidario, siempre he visado y me he preocupado por lo siguiente. Si yo tengo microorganismos que ya están adaptados a estas condiciones, ¿por qué no bioestimularlos? ¿Por qué no estudiarlos, potencializarlos y reinocularlos? Claramente tenemos productos comerciales, pero también tenemos entonces productos que son muy específicos a territorio, porque no queremos, desde nuestra visión de investigación, es llegar a cambiar toda esa dinámica poblacional de los microorganismos nativos o indígenas en ese suelo. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar la resiliencia. Queremos que esos microorganismos o grupos funcionales que tenemos en esos cultivos sean progresivos y no tenga un efecto a lo largo del tiempo donde tengamos un agotamiento de nutrientes, que el suelo se canse y que empiecen entonces nuevas afectaciones, sean por patógenos o sea por productividad. Y también para explicarle a nuestros oyentes un poquito de lo que tú mencionas para que entendamos. Sí, podemos tener tricoderma de China, tricoderma de Colombia, tricoderma de Perú, pero entonces vamos a llevarlo a un ejemplo práctico. Tenemos peruanos de la costa, de la sierra y cada uno va a tener un acento diferente, pero no dejan de ser peruanos, ¿cierto? Correcto. Entonces vamos a tener tricoderma de China, tricoderma del suelo de Ica, tricoderma del suelo de Piura, pero sus condiciones o sus características metabólicas, genéticas, de acción biológica, va a estar enfocado a sus condiciones de adaptación. Por eso es muy importante que trabajemos con microorganismos nativos, como lo que venimos trabajando en nuestro enfoque, misión y perspectivas en Raúl J. Lab. Y aparte de eso, es que no es solamente ir allá y vamos a aislarlo en terreno, ¿cierto? Desde la parte de investigación, ¿qué es lo que hacemos? Ya tenemos un camino que tú nos los vas direccionando. Y a mi equipo de laboratorio, ¿qué les digo? Vamos a caracterizar, vamos a hacer procesos de bioprospección. En esta bioprospección, ¿qué es lo que nosotros empezamos a hacer? A evaluar la funcionalidad de estos microorganismos, sean endofíticos, sean rizosféricos o también tenemos degradadores. Porque nosotros también podemos tener un problema con el manejo de los residuos. ¿Cómo podemos hacer para que esos residuos de producción sean incorporados nuevamente al suelo sin necesidad de pasar un fitopatógeno, ¿cierto? Que posiblemente estaría allí, que estaba en estado saprofítico o puede expresarse como fitopatógeno después, pero entonces allí nosotros podemos degradar esa materia orgánica para que se pueda incorporar.
Bien, pero sé que tú también tienes otros Claro que mecanismos de sí, innovación, lo tengo Sergio. seguro. Para complementar esa idea es darle un valor agregado. Todo lo que producimos en cultivo puede tener un valor agregado, ¿cierto? Estos residuos de agricultura van a aumentar o van a aumentar la materia orgánica en suelo y por los procesos de transformación biológica, como tú los mencionabas, Sergio, a través de procesos de transformación, compostaje, van a enriquecer las necesidades que tienen estos suelos, acompañados de productos como ácidos fúlbicos y húmicos también. Pero como tú lo mencionabas, tenemos ciertas tecnologías que permiten resiliencia y mejoramiento de la apropiación y colonización de estos microorganismos en suelos. En Raúl J. Penn Lab hemos desarrollado una tecnología que son pellets bioactivos. Estos pellets bioactivos están conformados por diferentes grupos de microorganismos que le dan una característica para que se introduzcan dentro del suelo antes de hacer el inicio de la campaña o de la producción de cultivo y tienen un bioformulado que van a permitir su resistividad, mantener viabilidad y calidad en el tiempo. Entonces, Y te voy a veamos decir cómo una estamos cosa. avanzando en la formulación de productos, ¿no? Pero por supuesto. Y para quienes nos están siguiendo en redes sociales, han visto este tipo de publicaciones y todo lo que tú nos estás mencionando. El jefe de fitopatología nos ha comentado que son estos pellets bioactivos y una de mis asistentes de investigación también les estará contando cómo es todo ese proceso. Porque no es solamente que nosotros hagamos una fórmula mágica y sale. No, todo lleva un análisis de calidad. Todo lo que nosotros estamos liberando debe pasar por altos estándares para que nosotros sepamos que realmente lo que estamos produciendo sea útil en suelos. Entonces, dentro de nuestras infraestructuras tenemos diferentes tipos de invernaderos donde nosotros hacemos esas pruebas preliminares, porque es que imagínate tú comprar un producto con calidad donde realmente sepas que está funcionando. Bien, pero eso es una de las de lo que nosotros en investigación hacemos. Sé que ustedes desde la parte de desarrollo e innovación tienen otros servicios, ¿verdad? Claro que sí, nosotros desde Raúl J. Penn Lab manejamos procesos que van desde el acompañamiento del cliente en el diagnóstico, recomendación y seguimiento y vemos qué tipo de productos requiere de acuerdo a las necesidades que puede presentar cada uno de nuestros casos específicos. Y como les habíamos mencionado anteriormente, el diagnóstico es importantísimo, por eso nuestro equipo de laboratorio se encarga de hacer un análisis de la microbiota, de grupos funcionales que van a permitir dar respuesta a las necesidades que puedan tener esos cultivos a nivel de desarrollo de fruto, a nivel de desarrollo de planta, a nivel de enraizamiento, dependiendo de la etapa fenológica que ustedes necesiten. ¿Cierto, Sergio? Entonces, creo que desde la base científica y desde las tendencias y desde la necesidad, es que ya no es porque quiero ser líder en el mercado, sí, soy líder a través de esto, pero necesito mejorar continuamente. Y esto se logra a través de procesos de identificación, de diagnóstico, de recomendaciones por nuestro equipo tecnificado de profesionales en el área, ya sean agrónomos, microbiólogos, biotecnólogos, que tienen formación en maestrías relacionadas al agro, en doctorados relacionados al agro. Entonces, creo que desde nuestro enfoque, nuestra misión y perspectiva, tenemos claro que el acompañamiento del cliente y el entendimiento de sus suelos desde la microbiología es algo que va a impactar mucho en la agricultura peruana. Bien, y yo sé que de pronto están un poco cansados de escucharnos, pero denos un segundo más. Vamos a hacer un intervalo muy pequeño para que ustedes se tomen un agua, tomen un cafecito y sigamos para que nos escuchen hablar sobre el rol de los microorganismos en la degradación de los suelos. No se muevan. Ay, Du, yo creo que se nos olvidó decirle algo a los que nos están viendo. Ay, no, sí, algo muy importante, los esperamos en Red Agrícola. Quienes lleguen ese día presencialmente a nuestro stand Raúl J. Penn Lab podrán tener inscripción libre a nuestra masterclass. Masterclass que va a ser muy importante con nuestro equipo tecnificado, ¿cierto, Sergio? Pero por supuesto, y además que tenemos algunos obsequios para ustedes y podemos hablar directamente para suplir todas las necesidades que ustedes tienen y cómo nosotros podemos entonces ayudarlos. Los esperamos en Red Agrícola. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, después de este cafecito tan delicioso que nos estamos tomando, bueno, en este caso es un té, pero ustedes pueden tomarse un café.
Te he escuchado hablar mucho de los grupos funcionales y que todo un grupo funcional y que suelo y Que que todo, nitrógeno y fósforo, exacto. materia orgánica, Sé que tú quinobacterias. en tu doctorado tú trabajaste con fósforo y el fósforo o las bacterias u hongos fosfatosolubilizadores hacen parte entonces de estos grupos funcionales, ¿verdad? Por Claro que favor, sí, cuéntanos. Sergio, muchas gracias. ¿Qué pasa? El fósforo es un macroelemento limitante para el desarrollo de las plantas. Es el segundo elemento más importante para que nuestras plantas puedan desarrollarse y crecer adecuadamente. El fósforo se ve limitado a nivel de suelo por condiciones de pH, por la presencia de algunos metales, por condiciones ácidas, alcalinas. Y tenemos microorganismos, como tú bien lo mencionabas. Estos microorganismos tienen diferentes tipos de estrategias como producción de enzimas que son capaces de liberar el fósforo cuando tienen condiciones alcalinas o ácidas, fosfatasas alcalinas. Tenemos microorganismos que son capaces de producir elementos propios como exopolisacáridos que son capaces de quelar aquellos elementos que me están reteniendo el fósforo en el suelo. Y los más importantes, los productores de ácidos orgánicos. Hay hongos y bacterias que tienen la capacidad de producir estos ácidos, como son ácido málico, ácido oxálico, diferentes tipos de ácidos, y estos ácidos que permiten liberar y equilibrar la reacción del fósforo en el suelo para que sean quelados los elementos que los están reteniendo y liberar los iones de fosfato al suelo. Entonces, ¿por qué estos microorganismos son importantes? Porque realizan esas funciones que las condiciones físico-químicas de nuestros suelos no lo permiten, ¿cierto, Sergio? Pero también tenemos otros grupos funcionales, ¿no? Fijación de nitrógeno. Claro, pero me quedo pensando yo entonces, doctora Naidu, y es lo siguiente. Quiere decir que yo soy fósforo y estoy retenido en el suelo. Viene un microorganismo, sea de lo que estén allí presentes, indígenas o por un proceso de bioestimulación o porque son incorporados, y ese fósforo que está retenido en las partículas de suelo va a ser liberado por la acción de alguno de los mecanismos que nos acabas de decir, y la planta lo toma, o qué pasa con ese fósforo, no, ¿cómo funciona? Porque es una Claro que dinámica muy sí, es muy interesante. interesante. ¿Por qué? Porque si liberamos este fósforo y estos microorganismos se encuentran a nivel de rizósfera, ese fósforo va a quedar disponible, no solo para aumentar o mejorar las condiciones de suelo, sino también va a ser útil para los microorganismos benéficos que tenemos en suelo. Importante, Sergio, que a veces manejamos fertilizaciones fosfatadas, utilizamos roca fosfórica u otros elementos. Estas rocas, por ejemplo, son de lenta liberación de fósforo. Si el fósforo no es trabajado con este tipo de microorganismos, cuando parte de este mineral, apatitas, que son la fuente esencial y principal del fósforo, no vamos a tener una adecuada nutrición de fósforo en suelo. Entonces estos microorganismos juegan un rol importante porque al liberarlo, la planta lo va a tomar directamente y va a poder hacer uso de ella y se va a traducir en mejora en crecimiento en tejido vegetal, desarrollo de fruto, desarrollo, floración y demás características propias de la planta. Ay, qué interesante. Y bueno, ahora respondiendo sí a tu pregunta, claramente tenemos las bacterias fijadoras de nitrógeno. Existen diferentes tipos de microorganismos que fijan nitrógeno. Ustedes los podrán conocer como las cianobacterias, pero también tenemos otro grupo de las gram negativas que fijarían nitrógeno. De estas hablamos de las diazotróficas. Cuando yo hablo de fijación biológica de nitrógeno, ecológicamente hablando, estaría de las que consiguen asociarse y forman esos nódulos. De eso ustedes llegan, abren el suelo y ven unos nódulos que son más o menos como unas agallitas en la raíz, ¿cierto? Se ven como turupitos en la raíz. Y uno llega y espicha, o oprime, o abre estos nódulos y se ven de color medio rosáceo, medio rojito. Resulta que eso es la leghemoglobina. Y ya vamos a hablar un poco sobre la leghemoglobina. Simplemente es para que sepan que es una molécula que sintetizan los microorganismos para que funcione igual que la sangre. La sangre en el sentido de la hemoglobina. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos respirando? Inhalamos oxígeno, exhalamos CO2. Y la hemoglobina tiene esa afinidad por el oxígeno. ¿Para qué? Para entonces transportar ese oxígeno de afuera hacia adentro.
Ahora, en el caso de los microorganismos, a ellos no les gusta el oxígeno, los que fijan nitrógeno. Ellos producen este compuesto de lehemoglobina que funciona para retener ese oxígeno que no me llegue a la nitrogenasa, que funciona en condiciones de anaerobiosis, y ahí sí conseguimos fijar nitrógeno. Pero hay otros que crecen sobre la rizósfera. Y entonces cuando estamos creciendo sobre la rizósfera, ¿cierto? Tenemos los exopolisacarios. Los exopolisacarios no son más que moléculas continuas, viscosas de azúcares, de polímeros de azúcar, que crecen sobre la raíz. ¿Para qué? Para que ellos entonces empiecen su proceso de fijación biológica de nitrógeno. ¿Cuál es el problema con estos microorganismos fijadores de nitrógeno? Ellos no les gusta competir. Imagínense toda la logística que ellos tienen que hacer para transformar el nitrógeno atmosférico hacia formas de amoníaco. Asimilables por las plantas, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese proceso, o me especializo en eso o sobrevivo. Por eso es que es tan interesante trabajar con este grupo de microorganismos, porque la idea es darles las condiciones ideales para que ellos consigan fijar nitrógeno y también se asocien. Cuando hablamos de fosfatosolubilización, hay cierta afinidad, pero no es tan específica como la fijación biológica de nitrógeno, porque resulta que hay una expresión de los genes NOT. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me voy a permitir tomarte la mano. Tenemos acá los microorganismos, ¿cierto? Fijadores de nitrógeno. Ellos se sitúan en la raíz, pero la raíz va creciendo. Conforme la raíz va creciendo, va a pasar esto. Los microorganismos quedan acá retenidos. Pero para que esto pase, es tan, pero tan específico, que necesitamos, por eso, microorganismos nativos. Propios de nuestros suelos y de nuestros cultivos. Porque entonces, ¿cómo la planta va a asociarse con alguien que no conoce? Ese es grande parte de los desafíos que nosotros tenemos de conseguir esos microorganismos que sean diazotróficos o que sean simbióticos para que tengamos una respuesta efectiva en lo que sería la translocación o en las formas asimilables del nitrógeno en suelo para que la planta lo asimile. Recordemos que existen macroelementos que son constituyentes de las macromoléculas: carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y fósforo. Ya hablamos del fósforo, ya hablamos del nitrógeno y ahora me falta el carbono. Claro que sí. Punto esencial. ¿Por qué? Porque, como les contaba Sergio, estas macromoléculas están constituidas por diferentes cantidades de carbono. ¿Y qué pasa? Material vegetal se traduce en carbono, en azúcares, en almidón, en celulosa, hemicelulosa, lignina. Estos son compuestos a bases de carbono, pero también tenemos microorganismos que son capaces de transformar esas macromoléculas y todos esos nutrientes que conforman las macroestructuras, como tú lo mencionabas, carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno y demás, van a volver a retornar al suelo. ¿Cómo? Con microorganismos que tienen la capacidad de transformar esta materia orgánica a base de carbono. Estos microorganismos tienen la capacidad de identificar qué moléculas están en el suelo, celulosa, hemicelulosa, y producir sustancias o moléculas, y en este caso son denominadas enzimas. Estas enzimas tienen la capacidad y la afinidad específica para transformar estas macromoléculas en compuestos más sencillos. Entonces, espérate a ver si te entendí. Cuéntame. Tú eres una planta. Soy una planta. Constituida de celulosa, hemicelulosa y ligninas. Sí, señor. Son polisacáridos, ¿cierto? Polisacáridos y macromoléculas como la lignina. Perfecto. Sin embargo, si yo te quiero estudiar, necesito irme por partes en ese estudio. Y cada partecita, cada fragmentación, entonces lo que entendí que nos estás diciendo es que los microorganismos liberan unas enzimas para poder empezar a descomponerte paulatinamente para conseguir incorporar todo tu ser a lo que sería el desarrollo del microorganismo y la reincorporación y liberación de algunos nutrientes en suelo. ¿Es correcto? Exactamente, Sergio. A eso es lo que estamos llegando nosotros. La degradación de esa materia orgánica a través de esos
enzimas o productos metabólicos que generan estos microorganismos van a permitir que mejorar calidad de suelo, restaurar suelo. Si yo adiciono materia orgánica, compost o biochar, ¿qué es importante? Transformar esa materia orgánica en compuestos, partículas y elementos, lo que llamamos mineralización de la materia orgánica. ¿Por qué? Porque estamos transformando todos estos compuestos de residuos vegetales, como lo hablamos, en nitrógeno, fósforo. ¿Y qué necesita la planta? Nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos que van a ser útiles para el desarrollo. Entonces, los microorganismos descomponedores son esenciales para retornar estos elementos que hemos extraído del suelo durante el ciclo de cultivo para mejorar calidad del suelo. Hay que tenerlo en cuenta. Qué cosa tan interesante. Y hay otro tipo de microorganismos, ¿no, Sergio? Creo no que solo sí, este tipo de descomponedores, también tenemos las hongos formadores de micorrizas. micorriza. Pero ¿cierto? por supuesto. Y nos da risa, pero son muy serias. Sí, exactamente. No sé si ustedes han visto, sin hacer publicidad, y ni diré la plataforma en la cual está un documental que habla sobre la micorriza, que es el organismo más grande reportado en el mundo. Entonces es tan importante porque él es la que, es como, funciona como la internet. Él es el que me conecta Es una red. todo, es la red. Sí, todo lo que pasó allá al fondo, o la persona que nos está viendo, lo voy a saber yo. ¿Por qué? Porque la micorriza me permite esa comunicación. Es decir, que si a quien me está escuchando lo ataca un insecto, yo voy a saber y me voy a preparar, ¿cierto? A mi hospedero, a mi simbionte, le voy a decir, hey, atención, se viene una plaga, se viene un insecto, hágame el favor, se prepara. Entonces, la micorriza es tan interesante porque ella consigue asociarse. Al principio es doloroso. Cuando nosotros tenemos una relación es muy dolorosa, pero después es solo felicidad. Esas interacciones entre los hongos formadores de micorrizas y las plantas son un poquito tortuosas, dolorosas. Me generan un estrés en la planta. Sin embargo, ese estrés es después disminuido porque la felicidad viene. Ahora bien, ¿Felicidad traducida en qué, Sergio? Cuéntanos. felicidad traducida en translocación de nutrientes, en la producción de algunos bioestimulantes de crecimiento, en la señalización celular y, por ejemplo, en captación. Si yo estoy acá sentadito, ¿cierto? Pero mi pocillo, mi nutriente está allá al fondo y mi raíz no alcanza. ¿Quién es la persona indicada para ayudarme? Las La micorrizas. Entonces, Entonces, para que ustedes entiendan, tenemos un árbol, una planta A y una planta B. Las plantas van a estar conectadas por señales a través de cables, pensémoslo como cables, que son microscópicos, se llaman hifas, conjuntos de hifas que se Así denominan es. micelios. Y estos micelios van a transmitir la información que esta planta, como bien lo decía Sergio, que se encontraba en el lado de allá, le está pasando en ese instante. O le va a decir, oh, por acá vamos a encontrar reservorios de fósforo. exacto. O tenemos nitrógeno. Entonces me comunico, mi sistema único de red de conexión, que es una micorriza, le va a permitir a todo mi cultivo saber las necesidades que tienen y cómo ese microorganismo, que es un hongo, va a favorecer lo que tú mencionabas, bioestimulación, mejoramiento en nutrientes y demás características. Y todo es muy lindo, doctora Naidu, pero, ¿cómo hacemos nosotros intentamos entender cómo es el comportamiento ecológico de estos grupos de microorganismos? Intentamos entender cómo es que se asocian con los diferentes cultivos, cómo los suelos me favorecen o no algún establecimiento de estos microorganismos. Sin embargo, escalarlo, que es tu especialidad, es reto. Es un desafío muy, muy, muy grande. Pero, ¿por qué consideras entonces tú que es un reto y yo considero que es un desafío? ¿Cómo es ese proceso de llevar el microorganismo desde, no sé, Piura o desde Cusco o, bueno, desde alguna parte acá de Perú hacia nuestro laboratorio
hacer todo ese proceso de escalado y llevárselo nuevamente a Piura o a Cusco o a alguna parte. ¿Cómo funciona? Claro que sí, Sergio, y esto es un reto en la producción de microorganismos. Los bioprocesos asociados a la formulación de productos de interés agrícola de orden biológico van a pasar por una serie de procesos. Primero vamos a hacer una caracterización microbiológica, como lo hemos venido hablando, de los suelos, recuperar esta microbiota, ya sean bacterias, hongos, actinobacterias o evaluación de esporas o micorrización en raíz. Y luego de eso vamos a evidenciar o aislar estos microorganismos con potencial. Esto ya genera prácticas de laboratorio donde vamos a identificar si este microorganismo sí fija nitrógeno, si solubiliza fósforo o degrada materia orgánica o hace simbiosis o no, o controla un patógeno, por ejemplo. Entonces, una vez ya estudiado por nuestro equipo de investigadores y nuestra área de investigación y desarrollo, vamos a innovar. ¿Y cómo innovamos? Formulando. Estas formulaciones o procesos de producción conllevan requerimientos para hacer fermentaciones líquidas o fermentaciones sólidas. Por eso nuestros productos se pueden manejar en diferentes presentaciones y que también tenemos que controlar características de producción, temperatura, nutrientes, aireación, que permitan formular o generar productos que tengan concentraciones de células de individuos con la debida calidad para ser devueltos al campo. Entonces, todos estos procesos que tú nos mencionas son un reto. ¿Por qué? Porque pasan por un proceso de trazabilidad que requiere investigación, tiempo, evaluación de actividad biológica, viabilidad y calidad. Yo creí que era solamente cojo mi muestra de suelo, le coloco agüita, azúcares y listo nuestro biopreparado para suelos. Entonces tiene todo un proceso. Prácticas irregulares que pueden llevar a algunos grupos, pero no. En nuestro laboratorio contamos con la rigurosidad para evaluar la producción de este tipo de microorganismos que sean nativos y los devolvemos y bioaumentamos los suelos de donde han salido. Qué buena noticia, Gracias, qué interesante. Doctora Naidoo, ¿quiere decir que todo lo que estás hablando lo vamos a potencializar en la masterclass? Claro que sí. Lo importante para nosotros es que ustedes entiendan cómo se manejan este tipo de microorganismos. Todo lo que hemos discutido el día de hoy son actividades biológicas, fundamentos. ¿Por qué usar ese microorganismo y no otro? ¿Por qué una mezcla de microorganismos me va a potenciar una respuesta o no solo una? Recordemos que estos microorganismos son multitask, hacen muchas tareas a nivel de suelo. Entonces vamos a entender por qué bioestimulan o por qué controlan biológicamente algún patógeno o cómo mejoran la fertilidad de suelo, como veníamos hablando, a nivel de solubilización de fósforo o fijación de nitrógeno. Eso quiere decir que yo les voy a enseñar cómo esos microorganismos funcionan. Otra persona les enseñará entonces cómo llevarlos a campo. Otra persona les enseñará cuántos deben llevar a campo y cómo aplicarlo. Claro ¿Es eso? que sí. Contamos con nuestro equipo tecnificado en diferentes áreas porque algunos manejamos la microbiota de suelo, otros manejamos el desarrollo de cultivo de planta y otros desarrollamos cualidades en el manejo de características del suelo. Entonces, este equipo integrado en conocimiento científico y técnico nos va a permitir dar las respuestas a sus preguntas. Es importante entender el manejo agronómico. No es solo aplicar por aplicar o aplicar en cualquier momento o aplicar combinado o aplicar dependiendo de las condiciones del día. Tenemos que tener en cuenta ciertos factores y esto es lo que queremos que ustedes aprendan. ¿Por qué cuidar la salud del suelo con microorganismos? Muchísimas gracias para ti y para todos los oyentes. Este ha sido nuestro tercer podcast. No se pierdan de más publicaciones. Tenemos más invitados acá en nuestro espacio de Agroconciencia. Muchísimas gracias, doctora Naidoo. Es un placer para nosotros tenerla acá en este espacio donde podamos compartir y donde tú nos compartas sobre todo ese conocimiento, toda esa experiencia y sobre todo cómo empiezas tú a conectar producción, productores, investigación, calidad, marketing. Es un conjunto de la obra que estamos muy felices de que asumas este desafío con esa severidad que lo has llevado desde que
te vinculaste con nosotros, doctora Naidu. Muchas gracias, Sergio. Y creo que esto no lo hace una sola persona. Somos un equipo que trabaja desde laboratorio, desde campo, desde investigación, desde marketing, desde los diferentes aspectos que requiere el campo. Entonces, esto es un proceso que se hace en equipo. Si trabajas en equipo, como los microorganismos, en simbiosis o asociados, vamos a rendir o a generar mejores frutos. Muchas gracias y en una próxima oportunidad nos Hasta veremos. luego, Hasta luego. Agroconciencia.